conectados con el mundo a través de la señal de internet. Y quiero decirles que Dios es bueno, Dios es maravilloso y cumple todas sus promesas. Y hoy tiene una gran promesa para nosotros, su palabra. Y en su palabra va implícito una gran bendición que necesitamos y requerimos nosotros como sus hijos, y que tengamos a bien abrir nuestro corazón para recibirla, y no solamente recibirla, sino que permitamos que el Espíritu Santo haga viva esa palabra. Así que vaya usted a su Biblia, a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18. Y si ya está ahí, me va siguiendo con la vista, y dice el Señor: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, porque sé que esta palabra llega a tiempo a nuestras vidas, y sobre todo lleva también implícito el deseo de que nosotros, Padre, seamos ricamente bendecidos para poder bendecir a muchas personas. Gracias por seguir confiando en nosotros, gracias por seguir amándonos, Señor. Gracias por quitar todo aquello que nos ha interrumpido nuestra relación contigo, y gracias porque hoy será un gran día, porque tú, Señor, lo creaste, y por eso nos alegramos y nos gozamos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, la pregunta de Dios para nosotros es lo que dice el versículo 21. ¿Qué quieren? Ahora la vamos a personalizar. ¿Qué quieren, Unidad Cristiana Adonai? ¿Que vaya con vara o que vaya con amor y espíritu de mansedumbre? Muy bien, pues vamos a ver cómo le hacemos para que esto sea una realidad. Sabemos que estamos viviendo los llamados tiempos de cambios. Es frecuente escuchar que son tiempos de cambios, que son muchos cambios. Nuestro gobierno va a cambiar, en cierto estado va a cambiar, las costumbres cambian, las leyes cambian, etcétera, etcétera. Son demasiados los cambios que nos consta que están sucediendo en todo el mundo. No es lo mismo hace 10 años, no es lo mismo hace 20 años, 30, 40, 50, el tiempo que ustedes gusten y manden, no es lo mismo, lo cual quiere decir que cada tiempo ha originado un cambio. Y la iglesia de Dios, los creyentes en el Señor, los hijos de Dios, no somos excepción a esta regla de cambios. La cuestión es que nosotros podamos entender la diferencia entre poder saber si los cambios vienen de parte del mundo o incluso de Satanás, o los cambios que estamos generando, estamos permitiendo en nuestras vidas, vienen de parte de Dios a través de la obra de su Espíritu Santo. Así que es importantísimo lo que hoy vamos a escuchar de parte del Señor en relación a nuestra postura delante de Dios y por lo tanto delante del mundo. Por ello, conforme vayamos escuchando la palabra de hoy, yo les pido algo bien importante. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, no solamente oigamos la palabra, sino que sea esa palabra, recuerden que es viva y eficaz, va a causar un efecto, y nosotros tenemos que responder a ese efecto para que entonces realmente salgamos bendecidos de este lugar. Si estamos hablando de esos tiempos de cambio, yo le pido que vaya evaluándose si los cambios que usted tiene son de acuerdo a Dios por la obra del Espíritu Santo, o los cambios que usted ha tenido son de acuerdo al mundo, a la influencia del mundo, o la influencia del mismo diablo que va a engañar. Es bien importante que nosotros pongamos la conciencia lista para poder determinar en qué posición estamos, insisto, delante de Dios y delante del mundo. Nos debe de interesar el cambio que produce Dios
para poder desechar el cambio que nos puede producir el mundo. Tenemos que discernir entre los cambios que produce Dios y no blasfemar y decirle a Dios: es que tú me hiciste así o me estás haciendo así. Tenemos que discernir en ese cambio que tú tienes si es de Dios, o lo más probable es que sea del mundo, es que sea el engaño del diablo, o es que tú mismo, en tu misma altivez de tus pensamientos, lo estás generando de esa manera y estés pensando de esa manera. Por eso los cambios que hoy estamos viviendo en este mundo son tan reales como real es Dios. Por eso la iglesia de Cristo, la iglesia creyente, la iglesia que conformamos los creyentes, nosotros debemos estar pendientes del cambio que origina el Señor en nuestros corazones, para que nosotros seamos el factor de cambio hacia la sociedad, mostrando al Espíritu Santo, mostrando a Jesús a través de nuestras vidas, que es el único que puede cambiar un corazón para que se entregue a Cristo nuestro Señor. ¿Decimos amén? Así que cuando estamos leyendo esta carta de Pablo a los Corintios, recuerden que las cartas muchas veces encontramos la exhortación de parte de Pablo, y la iglesia de Corintios no es la excepción. La iglesia de Corintio, que es lo que son los griegos, lo que es la cultura griega, la filosofía, el arte, el conocimiento, etc. Pues Pablo ya había predicado ahí la palabra, ya había evangelizado, ya muchos se habían convertido, ya muchos estaban predicando, pero él, como era su costumbre, mandaba una carta donde escribía algunas exhortaciones, algunas noticias también, algunas buenas nuevas, de todo escribía. Pero en esta carta a los Corintios nos está exhortando a que corrijan algunas conductas erróneas. En este capítulo 4 en especial, el apóstol Pablo primeramente habla de la labor que ellos como apóstoles van haciendo, que lo hacen en el poder de Dios, que lo hacen en el amor de Dios. Aunque ellos se desgasten, todo lo hacen para que aquellos que están convirtiéndose reciban esa palabra de Dios y sean enriquecidos por Dios. Pero también se dirige a aquellos que, predicando la palabra de Dios, no lo están haciendo de acuerdo al poder de Dios. Por eso cuando estábamos leyendo el versículo 18, dice, se dirige a esas personas cuando mencionan: más algunos, dice no todos, están envanecidos. Es decir, han llegado a tal soberbia en su corazón que de lo que han aprendido, de lo que yo les di a conocer de parte de Dios, lo usan diciendo que eso es lo que les ha cambiado, y a través de eso que cambian los demás, pero no bajo el poder divino, sino bajo el poder de la misma persona, bajo el poder de la carne, bajo el poder de sus propios pensamientos, y no como debe de suceder en un creyente que predique el Evangelio, pero bajo el poder de Dios. Decimos amén. Y hay una gran diferencia, y por eso la preocupación de Pablo de exhortarnos, como el día de hoy Dios nos está exhortando, para que nosotros entendamos primeramente esto. Queremos que los cambios se susciten, queremos que haya cambios en nuestra sociedad, que ya no haya violencia, que ya no haya tantas leyes contrarias a la voluntad de Dios. Pero recuerden que para que sucedan esos cambios, primeramente tiene que operar un cambio en nosotros. Si no, estaremos en nuestra carne, estaremos en nuestra propia voluntad o nuestro conocimiento haciendo tal o cual cosas, pero no de acuerdo al poder de Dios. El único que puede cambiar un corazón y que puede cambiar una sociedad es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. No hay manera de poderlo cambiar mediante solamente conceptos, filosofías, actividades, congresos, campamentos, lo que sea, si no está el poder de Dios en ello. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo, como hoy también nos está diciendo a cada uno de nosotros. Nos está diciendo, si hay algunos envanecidos, o sea, si hay algunos que han dejado la humildad de estar delante de Dios, de tener intimidad con Dios, de profundizar en la palabra de Dios, de verdaderamente decirle: Señor, aquí está mi corazón, conviértelo, ya no quiero ser yo, ya no quiero que sean mis caprichos, mis deseos, lo que yo pienso, sino lo que tú, Señor, quieres hacer en mi vida. Yo quiero tener esa humildad en mi corazón para poderte amar más, y entonces que el cambio se genere en mi vida, y ese cambio lo proyecte hacia los que me escuchan. Y entonces ahí estaremos viendo cómo Jesús está actuando, no solamente en mí, sino a través de mí. Porque queremos que la gente cambie, queremos que la gente se convierta, pero si no hay un cambio en nosotros, si no hay la obra del Espíritu Santo en nosotros, el poder del
el Espíritu Santo en nosotros, estaremos nosotros solamente superficialmente tocando la vida de los demás. Por eso es tan importante en este tiempo de cambios, en este tiempo en que las crisis aumentan, en este tiempo en que tantas costumbres, la moral, la ética está sufriendo terribles embates del enemigo por gente que no es temerosa de Dios, por gente que no es creyente de Dios, por gente que apuesta más por los derechos humanos, más no apuesta ni se mete de lleno en los derechos de Dios, que hace unos domingos prediqué acerca de ello. Entonces no van a suceder esos cambios si nosotros no podemos atender esta palabra que el Señor nos da el día de hoy. El cambio tiene que generarse en nosotros, pero no bajo la conciencia o bajo el poder humano, sino bajo el poder de parte de Dios. Entonces Pablo les estaba diciendo eso a ellos y les comenta, les dice lo siguiente, que Él sí va a ir a ellos. Ahora vamos a personalizar la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia es una carta personalizada para cada uno de nosotros. Así que pon tu nombre antes y te está diciendo el Señor, ¿sabes? Me está hablando a mí, me dice, Luis, voy a ir allá donde estás tú. Dice, y voy a conocer, no las palabras, todas las prédicas que has dicho, ahí los tengo por YouTube, ya las vi. O sea, está bonito, todo lo hiciste bonito, la alabanza bonita y todos son muy bonitos. ¿Sí? Pero lo que voy a conocer es el poder si andas tú envanecido. Es decir, si lo estás haciendo bajo tu propia voluntad, bajo tu propio pensamiento, bajo tus propios recursos, diciendo que en el nombre de Jesús, cuando esto no es. Jesús también nos evalúa. Y va a decirnos, y nos está diciendo el día de hoy, ¿sabes qué, Luis? Mi reino no consiste solamente en palabras. Mi reino consiste en poder. Porque mi palabra es viva y es eficaz. Produce un efecto. Eso es lo que voy a conocer de ti. Eso es lo que voy a ver en ti en una forma que nosotros podamos entender que si Dios conoce todo, obviamente ya lo sabe todo. La idea de la palabra que nos está diciendo es para que nosotros tomemos conciencia de lo que Dios nos está diciendo el día de hoy y que en un momento dado a Él le interesa que nos autoevaluemos en nuestro interior si verdaderamente estamos cambiando bajo la influencia del mundo o bajo la influencia de Dios. Si lo que estamos haciendo en el nombre de Jesús es de acuerdo a Jesús o es de acuerdo a nosotros, o estamos siguiendo modas, o estamos siguiendo costumbres. Por eso nos dice al final, ¿qué quieres, Nino? ¿Qué quieres, Maru? ¿Qué quieres, Chonita? ¿Voy a ti con vara o voy con un espíritu de amor y mansedumbre? Dice, ay, ¿a poco Dios es así? Dios es justo. Ahora el barazo nada más es para que te aquietes tantito, como cuando eras niño y venía tu papá y tu mamá y órale, al chanclazo, que ahora los derechos humanos, ¿verdad? Pero el chanclazo fue una medida muy efectiva. ¿Cuántos dicen amén? De los modelos 50, 60, ¿verdad? Así que vamos otra vez a volver a eso. Así que fíjese bien, ahora el Señor te está diciendo a ti, ¿qué quieres? A ver, ponga sus ojos en el texto, ¿lo tiene por ahí? Ahora, Dios te está hablando a ti y te está diciendo, pon tu nombre al principio del texto. ¿Sí? Y te está diciendo, Asenet, ¿qué quieres, Asenet? ¿Voy con mal, Asenet, contigo? ¿O voy con espíritu de amor y mansedumbre? Los siguientes, entonces arrepiéntanse en este instante y escuchen la palabra que yo les voy a decir el día de hoy. ¿Cuántos me están siguiendo? Y esto es para nosotros muy significativo. ¿Y cómo vamos a ir entendiendo lo que el Señor nos quiere decir hoy? Pues con las pruebas que Él nos dice que no tengamos que evaluar. ¿Cómo descubrimos que verdaderamente ha habido un cambio en nuestra vida de acuerdo a Dios? Antes de entrar en lo que el Señor nos quiere decir como puntos a que lo llevemos a cabo en nuestras vidas para generar ese cambio que Él desea, nos dice primeramente en Marcos 16, del 15 al 18, para que te empieces a autoevaluar. ¿Sabes lo que es autoevaluarse? ¿Nadie sabe? ¿Sí sabe? ¿Todos saben? ¿Sí? Ok, perfecto, porque a lo mejor no saben y yo estoy hablando al aire.
Dice Marcos 16, 15 al 18. Nada más voy en la introducción para ver qué Dios me dice de cómo debo de estar firme en un cambio ostensible en mi vida y hacia la sociedad que está alrededor de mí. Dice, y les dijo, si quieres ver que hay un cambio en ti, el creyente que recibe a Jesús, fíjate bien, dice, id por todo el mundo, vas, por lo menos por tu colonia, por tu trabajo, por tu escuela, por tu salón, has ido, pero no con la forma de ser tuya, el que acostumbra a los chistes rojillos, el que acostumbra a las malas palabras, el que acostumbra a hacer travesuras, sino como el nuevo creyente. Ya estás yendo, y no nada más yendo, sino estás predicando el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Miren qué bonito se entiende la Biblia así. Está sencillito. Por eso les insisto, es una carta personalizada donde Dios te está hablando. ¿Quieres saber cómo andas en la evaluación? Bueno, yo te digo, el creyente va por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Y fíjate, con tu predicación, con tu testimonio, dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Has hecho conciencia de que el mundo, si no cree en Jesús, si no se arrepiente, si no se convierte por Jesús, dice que será condenado. Y eso en el creyente produce la suficiente motivación para que todos los días yo le diga, Señor, preséntame por lo menos un alma, ¿a quién compartirle? Que no se pierdan esas almas. Hay pasión por las almas. Tú estás buscando en primer lugar en tu vida ver cómo das testimonio de Jesús en tu vida, cómo el cambio está operando en tu vida. No por palabras, como decía Pablo, sino con el poder de la palabra de Dios. Y entonces podrás ver cómo la gente que te está viendo, que te está observando, a quien estás ministrando, a quienes estás predicando, se convierte a Jesús. ¿Cuál es el acto simbólico? El bautizo. Cuando uno procede al bautizo, es el acto simbólico delante de Dios en que dice, sí me quiero comprometer, aparte del simbolismo que significa, ahogo todos mis pecados y emerjo hacia la aspiración a una libre conciencia delante de Dios. Así lo dice la Escritura y así lo creo. Después seguimos, dice el versículo 17, ya eres creyente, te estás autoevaluando, estás predicando, la gente se está convirtiendo, pues fíjate bien, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarás. ¿Ya te vas viendo cómo vas? ¿Te estás autoevaluando de acuerdo a la palabra de Dios? Perfecto. Dios quiere bendecirte este día y quiere producir en ti el cambio que de acuerdo a su voluntad cada uno de nosotros necesitamos para glorificar el nombre de Dios. Así que tenemos que tener conciencia de lo siguiente. Efectivamente, el mundo está cambiando constantemente. La iglesia tiene que cambiar constantemente. Pero fíjate la diferencia. Mientras que el mundo cambia respondiendo a sus deleites carnales, respondiendo a sus deseos y caprichos, y que esto le significa perdición, la iglesia debe tener un cambio, pero acorde con la voluntad de Dios, por la obra del Espíritu Santo en su vida, y lo cual le significa salvación y vida eterna. ¿Me entiendes la diferencia? Mientras que el mundo cambia siguiendo sus modas, siguiendo sus deseos, siguiendo sus deleites carnales, la iglesia debe tener un cambio, pero de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, haciéndote a un lado tú para que sea el Señor. Como diría Juan el Bautista, menguando tú para que sea el Señor de tu vida. Decimos amén. Así que eso es la gran diferencia. Y cuando esto tú lo estás permitiendo en tu vida, entonces ves cómo se cumple en ti lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas pasadas, ya pasaron. Las cosas viejas, ya pasaron. Se quedaron atrás. Ahora vienen a ser hechas todas cosas nuevas. Entonces tú te estás autoevaluando y estás viendo cómo
va habiendo un cambio en tu vida, cómo se está generando en tu vida un cambio. Y si no te está generando un cambio en tu vida, no te deprimas ni te estreses. Hoy el Señor quiere hacer un cambio en tu vida, la decisión la vas a tomar tú. ¿Cuántos decimos amén? Y ese cambio, ¿qué va a producir en nosotros? Lo más importante que debe producir. Vamos a entender cuál es la gran comisión, cuál es el propósito principal para todos, para toda la iglesia, y que dejó el Señor claramente escrito en Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que vamos en esa secuencia, vamos en ese proceso que el Señor nos está diciendo, para que realmente entendamos cómo es, si verdaderamente está habiendo un cambio en mí, o si estoy haciendo más caso a lo que el mundo me está dictando, o a lo que cierta parte de la sociedad me está diciendo que debo de cambiar de tal o cual forma. Mi cambio, yo espero que así se convenza y así lo crea. Que usted pueda decir al final de este mensaje: mi cambio depende única y exclusivamente de la obra del Espíritu Santo en mí. Cuando eso lo tienes en conciencia, cuando eso lo tienes por convicción, entonces el verdadero cambio sí se está llevando a cabo en tu vida, y tú puedes ser ese factor de cambio para que cambie la sociedad, que es lo que tanto nos interesa, es por lo que tanto estamos hablando, es por lo que tanto estamos deseando, es por lo que tanto estamos peleando. Y está bien que nos pronunciemos, y está bien que digamos que esto no está bien, está bien que digamos que esto es lo que debe ser correcto, etcétera, etcétera. Sí estamos pidiendo los cambios, pero el principal cambio tiene que aparecer en cada uno de nosotros, que somos parte de la iglesia de Cristo. Por tanto, entonces vamos y vamos a predicar el Evangelio. Vamos a ver que la gente se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a enseñar a que guarden, es decir, a que lleven a la práctica lo que les hemos enseñado y que nos enseñó Jesús, con una promesa: el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que en esta mañana recuerden la pregunta: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Nos dice el Señor. Quiero insistir en el propósito de este mensaje. Es desear que los tiempos de cambio, que el tiempo de cambio en el mundo sea provocado por los cambios que Él puede hacer en la vida de cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. En Mateo 5 nos dice precisamente acerca de cómo se generan esos cambios. Primero nos dice que seamos sal, y la sal ¿para qué sirve? Para preservar. Nosotros somos los que preservamos la esperanza de la salvación y de vida eterna con nuestra vida en Cristo Jesús. Nos dice que seamos la luz que alumbre a los hombres, ya que a través de nuestro testimonio, de las obras que hacemos en Cristo Jesús, los demás tienden a ver esas obras y glorificar el nombre del Señor. Y número 3 también nos dice el capítulo 5 de Mateo, que andemos en justicia, no en la justicia del hombre, sino en la justicia de Dios. Porque es muy claro: si tu justicia no es mayor que los que dicen que estás en el mundo, de los que no son creyentes, de los que no están en la iglesia, si no es mayor que esa justicia, entonces dice: no entrarán tampoco ustedes en el reino del cielo. Y se supone, no se supone, es la idea del Señor que nosotros seamos canales de bendición para el mundo, actuando también en algo que se llama justicia, lo justo, lo que es de acuerdo a Dios. Y entonces nuestra vida caminará rectamente y irá por la puerta angosta, entraremos por esa puerta angosta y nos deleitaremos por los siglos de los siglos en el reino de los cielos. Den una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Así que el Señor nos quiere enseñar 4 niveles de nuestra vida en cuanto al cambio que debe haber en cada uno de nosotros. Para ello vamos a aprender de lo que el mismo Pablo, en el capítulo 1 de esa primera carta a los Corintios, nos dice, y que a la luz del Espíritu Santo el Señor me estuvo enseñando para poderlo compartir con ustedes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Ahí nos vamos a situar.
¿Ya llegó ahí? Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. El primer nivel se llama acción de agradecimiento. Y dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que en primer lugar preguntaríamos, ¿por qué debe estar agradecido el creyente? Cuando entendemos lo que el texto dice en cuanto por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, nuestro corazón no deja de agradecer en primer lugar y siempre en primer lugar el maravilloso don de Dios de la salvación para nuestras almas. Cuando nosotros recordamos lo que éramos, cuando nosotros recordamos todos los errores que cometimos y cómo el Señor tuvo la paciencia y sobre todo el amor y la misericordia para llegar a nuestro corazón y que nosotros nos hiciéramos conciencia de Él, creyésemos en Él por la obra del Espíritu Santo, que amablemente siempre nos ha tratado, antes y después, para que nosotros nos convenciéramos de nuestra vida de pecado y procediéramos al arrepentimiento, reconociendo que habíamos hecho muchos males y que solamente gracias al sacrificio de Jesús en la cruz podríamos ser perdonados y salvos en Cristo Jesús. Este don solamente le pertenece a Dios. Este don solamente viene de parte de Dios. Cuando el creyente está bien situado en ese orden y empieza a preparar su corazón en cuanto a esos niveles que sí le he dado a llamar, para que se produzca el cambio que Dios requiere y que sí es posible, entonces nosotros tenemos que tener en mente siempre ese primer nivel. ¿Por qué estoy agradecido con Dios? En primer lugar, porque Él me rescató, porque Él me salvó. ¿Por qué? Porque Él me perdonó mis pecados. Por eso tengo un agradecimiento no solamente hoy, sino eterno. Todos los días me levanto diciéndole, Señor, gracias. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvarme. Gracias porque ahora soy parte de la vida eterna que tú me das. Gracias, Señor. Y ese es un corazón agradecido. Ese corazón, cuando tienes un corazón agradecido, respondes a su voluntad. Un corazón agradecido está pendiente a quien tú le estás agradeciendo qué es lo que desea. Cuando alguien te hace un favor, tú estás pendiente de esa persona y decirle, ¿sabes qué? Gracias, dime qué quieres que haga por ti. Imagínate, estamos hablando del Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y todo lo que en ella subsiste o existe, que somos nosotros, y te está diciendo, mira, por el sacrificio de mi Hijo Jesús en la cruz fueron clavados todos tus pecados, ya no hay ninguna deuda. Si tú crees en Él, te arrepientes de todos tus pecados, tú eres salvo, y no solamente salvo, sino que tienes la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a estar apasionado por Jesús? ¿Cómo no lo voy a decir, Señor, eso mismo que tú me diste a mí, déjame ir con otras almas, déjame ir a otras almas, déjame bendecir sus vidas, déjame ver? Esa es la prioridad número uno en mi vida, estar en mi mente las almas, primeramente de mi familia y después de todos los conocidos y después de los aún no conocidos, porque de la misma manera que tú me amaste, que tú me rescataste, es de la misma manera que quieres hacerlo con todos los demás. Estoy agradecido. Si no hay agradecimiento en el corazón de un creyente, si no hay agradecimiento en el corazón de una persona, siempre le dirá, Señor, espérame, Señor, no tengo tiempo, Señor, me duele esto, Señor, me acaban de operar, ¿cómo quieres que me mueva? Señor, ¿cómo quieres que si tengo dolor de cabeza yo predique? Señor, es que yo me siento un poco nervioso. ¡Nada! Mi pasión, mi amor por Dios, mi agradecimiento a Dios es lo que me lleva a predicar con pasión, es lo que me lleva a estar horas y horas en la Escritura, es lo que me lleva a estar horas y horas pensando en Jesús sin descuidar todo lo que tengo que hacer a través del día. Cuando tú confías en el Señor, recuerda lo que te dice la Gran Comisión. En la Gran Comisión te dice que vayas apasionadamente por todo esto con ese corazón agradecido, y te da una promesa: yo estoy contigo. ¿Será una buena motivación esa? ¿Será un motivo de confianza eso? ¿O seguiremos diciendo, es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer, es que a mí no se me da, es que yo, es que cuando estamos con el es que muérdase la lengua despacito para que no se la vaya a romper? Después tengan que ir aquí con el doctor Nino. Bueno, la puede reparar, sí, doctor, la puede reparar, o una prótesis de perdida y la pone. Así que sí, muérdasela hasta que haga conciencia, ¿verdad? Todos los días,
Señor, ¿estoy agradecido verdaderamente contigo o sigo quejándome? Esto, lo otro, para allá, para acá, qué calor, qué frío, qué dolor, qué esto, qué hambre, qué no hambre, qué colitis, qué diarrea, qué todo. Ya casi le piden a Jesús que venga y diga, perdóname, hijo. Digo, era a ti. Entonces, ¿qué es el primer nivel? Fíjate, estoy hablando además del primer nivel. Tener ese agradecimiento, pero haciendo conciencia de qué voy a agradecer por el don de Dios. ¿Cuál es el principal don de Dios de Él? El haberte dado la salvación y el haberte dado la vida eterna. El contexto de este capítulo es que Dios, a través de Pablo, nos va a hablar de los dones, y por eso daba gracias a Dios por todas esas riquezas que les había dado a los corintios. Pero lo primero que debemos de tener en cuenta es precisamente el agradecimiento al don de Dios. Como dice en Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer acerca de ello, capítulo 2, a partir del versículo 1. ¿Ya llegamos ahí? Fíjense cómo empieza luego este versículo de este capítulo. Dice, y Él os dio, ¿qué nos dio? Vida a nosotros. Cuando estábamos, ¿cómo? En nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, del verbo hicisteis, en otro tiempo, siguiendo al corriente o a la corriente. Luego siguen a muchos corrientes y por eso se vuelven en corrientes. Pero bueno, dice, vamos al texto. Y siguiendo la corriente de este mundo, es decir, siguiendo los cambios que el mundo te decía que tenías que tener. Es que la moda es esto, es que la moda es lo otro, es que la moda es emborracharte, es que la moda en las fiestas ahora es esto. Ahora entre los jóvenes es decir, no lo puedo decir, ¿cómo se dicen? Y para mí todos se llaman así, pues ¿cómo? ¿Cómo le hacen para distinguirse? No sé. Y es que la moda del mundo es que hagas esto, y la moda del mundo es que consientas en el pecado de aquellos que tienen otra idea diferente a la de Dios. Dice que, para no ofender, algunos anduvimos en esas corrientes conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién dirige los cambios en el mundo? El príncipe de la potestad del aire, entiéndase, Satanás. El espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los que no obedecen. Lo dice, entre los cuales también, órale, ya para que no haya dudas, en los cuales también ¿qué? Todos ustedes, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Oye, manita, ¿y Dios lo sabe? Sí, manita. Sí lo sabe. O sea que sí supo, sí supo. Y supo lo de ayer, también lo supo. A ver, quiero verlos. ¿A quién se le puso la oreja roja? Entonces dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne. Y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Así que ¿para qué te espantas de los ay, andan pecando, qué pecadores? Y cuando lees este texto, ay, sí, ¿verdad, Señor? Si yo era de esos también. También andabais en eso. También pecabais en eso. También te deleitabais en eso. Andabas con la corriente o el corriente de ese mundo. Y eras igual de corriente o peor de corriente. Seguías los cambios, pues, del mundo. Ahora vienen las buenas noticias, ya. Respire, respire. Versículo 4. Pero Dios, aleluya, que es rico, ¿en qué? ¿Por su qué? Con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8, en esto muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Aquí dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Por gracia soy
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es esto de que juntamente con Él nos resucitó? Recuerde, Jesús fue a la cruz, crucificó su carne, aún sin mancha y sin pecado. El sacrificio lo hizo por nosotros los pecadores. El simbolismo que tiene la crucifixión de la carne en esa cruz es la crucifixión de todos los pecados que actuaban en nuestra contra, en nuestra relación con Dios. Por eso todo aquel que cree crucifica sus deseos, crucifica sus deleites carnales en esa cruz, y entonces así como Cristo resucitó, ahora también nosotros resucitamos juntamente con Él. Como diría Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, es decir, ya, esto fue hace 2000 años, ya pasaron 20 siglos o más, ya estamos sobre el 21, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, para aquellos que hemos creído, que estamos en el Señor, que tenemos ese agradecimiento del Señor, que se están generando ya los cambios sobrenaturales en nuestras vidas, y que el mundo es testigo cuando compara lo que éramos antes con lo que somos hoy. Y lo que somos hoy le damos la gloria a Dios, no es por nuestra fuerza. Y por eso cuando decimos somos salvos, tenemos la vida eterna, nuestros pecados son perdonados, y nos preguntas qué tenemos que hacer, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque la salvación y la vida eterna es don que le corresponde solamente a Dios. Él es el único que salva, porque es el único que convierte, Él es el único que perdona. Cristo el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Así que nos dice después el versículo 8, dice, no por obras, versículo 8 sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Te preguntan por qué eres salvo, no digas por fe, no, soy salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras. No es porque vengas a la iglesia, no porque vayas al campamento, no porque vayas a ir a Tepetate, no porque vayas a hacer tal y cual cosa, no es por obras, no alcanzan las obras, por muy buenas que sean. Esto es por gracia, para que nadie se gloríe, porque somos ¿qué? Grábatelo bien, somos hechura suya, no somos hechura del mundo. Cuando tú estás en Cristo, eres hechura de Cristo. Ya no dejes influenciarte por el mundo, deja que la hechura sea de Cristo y no del mundo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí es donde te estoy hablando del cambio interior para cambios en la sociedad que se van a generar. Dice, las cuales, estas obras en las cuales vas a andar, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia somos salvos. Somos nueva criatura ahora en Cristo Jesús. Somos hechura de Él en Cristo Jesús. Somos esas nuevas criaturas. Hay un cambio en nosotros para generar cambios en la sociedad. Y gózate en eso. En esas obras que vas a hacer, Él ya las preparó de antemano. No es quebrándote la cabeza qué estrategia vamos a llevar, qué modelo vamos a llevar. ¿Será el de Rick Warren? ¿Será el de la iglesia tal? ¿Será el de crecimiento de esto? ¿Será de los niveles proféticos de esto? ¿Será de aquellos? ¿Será de acá? No, tú comunícate con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a decir esas obras que de antemano ya están preparadas para Unidad Cristiana Adonai, para que caminemos en ella y le demos la gloria a Dios. Den otra ofrenda fuerte de palmas al Señor. Hoy puede ser un gran día, amado. Puede ser un maravilloso día para ti. Y si ya lo es, puede ser todavía mejor. Cuando el tiempo de cambio ha llegado a tu vida. El tiempo de cambio ya llegó a tu vida. Jesús nos está hablando de un cambio en nuestro interior y apenas estamos viendo el primer nivel. Vamos al segundo nivel. El segundo nivel se llama conocimiento y experiencia de los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al 7. Dice así, primeramente el 5 y el 6. Dice, porque ¿en cuántas cosas? Fuisteis enriquecidos en Él. ¿Cómo? En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Si existe alguna forma de lograr cambios, es por medio del conocimiento que se tenga de tal o cual cosa.
En este caso es imprescindible, así, imprescindible, es necesario, es básico, es fundamental que conozcamos la palabra de Dios. Por eso dice, fuiste enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en ciencia, en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, con referencia a esto, no pierda la cita de 1 Corintios, busque Juan 15:39. Así que, como les decía, imprescindible conocer la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, recuerden que es viva y eficaz. Juan 15:39. Perdón, 5:39. Perdónenme. Perdóname, Señor. Tengo un público exigente. Gracias, están concentrados, están atentos, ¿eh? No sé quién le puso aquí un... Muy bien. Así que fíjense que es imprescindible que conozcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, produce un efecto. ¿Cómo produce el efecto? Cuando ponemos en acción nuestra fe. La creemos, pero necesitamos conocerla. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando dice escudriñar, otra definición de escudriñar es inquirir. Inquirir quiere decir profundizar. Así que me gusta más decir la instrucción de Dios: profundiza en la palabra de Dios. No la leas superficialmente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba la ciencia ordenada, y el Espíritu de Dios y creó al hombre. ¿Y eso qué? Pues que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y eso es Dios? Sí, eso es Dios. ¿Y qué entiendes por eso? No sé. Pues que en el principio creó todo. Inquiriendo es profundizando con la ayuda del Espíritu Santo en el principio. O sea que antes de esto que me está diciendo no hay otra cosa. ¿Y qué otra con los neandertales? Esos están ahí tratando de justificar que existen neandertales. ¿Y qué onda con los que eran tarados? Pues son los mismos tarados que andan buscando cómo existieran los tarados. Y los medio tarados, pues igual. Y el que del agua salió un bicho y el bicho se fue evolucionando y salió el chango. Mira, los que andan buscando las fotos de sus antepasados en los changos, esos son los que creen eso. Yo creo lo que es a partir del principio de Dios. Si me lo compruebas, otra cosa, que ya llevas algunos años y millones y millones y millones de dólares gastados en lugar de darle de comer a la gente que no tiene, en lugar de producir fuentes naturales, en lugar de preservar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Otro mundo tendríamos nosotros. Pero ¿qué? ¿Ya vamos a dar por hecho que ya ni modo? Como decía aquel personaje de Héctor Suárez, pues ya ni modo. No, pues la iglesia no puede decir eso. Nosotros tenemos que, lo que nos dice el Señor, escudriña, inquiere en la palabra, profundice en la palabra. Necesitamos tiempo, necesitamos atención en la palabra y tenemos la intimidad con el Espíritu Santo. No estés viendo la tele, no estés con los audífonos, no estés con otra cosa, no estés con el chisme. Concéntrate en la palabra y tenga la unción del Espíritu Santo. Te va a estar diciendo qué es lo que te quiere decir. Entonces escudriña las Escrituras, dice, ¿por qué? Porque a nosotros parece que debes tener la vida eterna. Y entonces empiezas a decir, explícame tú esto. Escrituras, las Escrituras es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús. Jesús es Dios. Por eso me dices que aquí tengo la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Ya lo entendí. No es palabra cualquiera, no es la que escribieron los hombres y que... No. Estoy entendiendo, estoy inquiriendo en la palabra, estoy viendo el espíritu de la palabra. Por eso cuando Jesús le decía, ustedes
Solamente leyeron superficialmente, por eso crearon 613 ordenanzas en mi pueblo. Y eso no lo dije yo. Por eso dice, oísteis que fue dicho, pero yo te digo. Ustedes nada más leyeron superficialmente, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, y dale la pedradota. No, yo no dije así. No es el entendimiento así. Así que vamos a inquirir en la palabra, y además dice, ellas, la palabra, son las que dan testimonio de mí, porque la palabra es Jesús y Jesús es Dios. Entonces, parafraseando estos dos textos de 1 Corintios 5 y 6 del primer capítulo, podríamos decirlo así: la evidencia de Cristo en nuestra vida se confirma cuando tenemos el conocimiento de su palabra y vamos siendo enriquecidos por ella. Voy a registrar esto para que no me la pida. La evidencia de Cristo en nuestra vida se confirma cuando tenemos el conocimiento de su palabra y vamos siendo enriquecidos por ella. ¿Decimos amén? Vamos a seguir leyendo el versículo 7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Decía Pablo, o dice Pablo, en el capítulo 12, en el versículo 1 de esta primera carta a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, cuando dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, también Pablo aclara, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Estamos estudiando la Escritura, estamos analizando la Escritura, estamos inquiriendo en la Escritura, y la misma Escritura nos va diciendo acerca de los dones, nos va a hablar acerca de los dones. Y nos dice el Señor a través de Pablo, no quiero que ignoréis esta parte de la Escritura, que sí hay dones. ¿Y los dones para qué sirven? Ahorita lo vamos a ver. Es el poder de Dios en el creyente, para que haga su obra. Es la gracia de Dios en el creyente para que haga su obra. Eso es el don de Dios. ¿Cómo podemos nosotros resumir toda esta idea de parte de Dios, este pensamiento de parte de Dios con referencia a los dones? Vaya usted a Efesios, capítulo 4, versículos 7 y 8 primeramente. Efesios, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Ya llegamos ahí? Dice, pero a cada uno, ¿a cuántos? A ver, ponte para acá. A cada uno de ustedes y de mí nos fue dado ¿qué? El poder de Dios. ¿Conforme a qué? A la medida del don de Cristo. ¿Qué medida tendrá el don de Cristo? Entonces, por eso digo, digiere en las Escrituras, léela despacito, digiérela, entiéndela. Porque si te no te das cuenta de toda la bendición que te está diciendo Dios. Después el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿quién subió a lo alto? Llevó cautiva la cautividad por el perdón de nuestros pecados, la cautividad de ser esclavos del pecado. ¿Y qué hizo? Dio dones ¿a quiénes? A los hombres. ¿Tenemos derecho a los dones? Sí, por gracia, no por obras. Y luego dice el versículo 11, y él mismo constituyó, fíjense bien, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de esto? Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. ¿Por qué somos santos? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos, perdonó nuestros pecados, nos justificó y por eso nos hizo santos, apartados del pecado. Dice, ¿santos para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para la qué? Edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si tú tienes agradecimiento a Dios, si tú estás escudriñando las Escrituras, tienes el conocimiento de la palabra de Dios, tienes el entendimiento de la palabra de Dios, estás viviendo la experiencia de la palabra de Dios, estás conociendo que hay dones para ti de parte de Cristo, y esos dones están haciendo efecto en tu vida, entonces no va a haber quien te desvíe de la misión de Dios, no va a haber quien te desvíe de la guía de Dios, no va a haber estratagema de hombres, no va a haber cosas de hombres que te desvíen del plan que Dios tiene para ti. Por eso no vas a andar de aquí para allá, de aquí para allá, sino que vas a ser guiado por el Espíritu Santo, que está haciendo la obra del cambio en medio de tu vida. Solamente el cambio en tu vida te puede producir una relación con el Señor, y el producto o el resultado de esa relación con Dios se ve en los resultados que tú tienes en la vida. Resultado de tu intimidad con Dios, resultado del conocimiento de la palabra de Dios, resultado del agradecimiento que tú le tengas a Dios, es el resultado que tú tienes en la vida. No hay de otra. Si tienes muchos millones, si estás prosperando en esto, eso es temporal, eso es del mundo, lo lograste tú. Qué bueno. Pero Dios te dice, ocúpate mejor del reino mío. El reino del mundo es temporal y está contaminado. Y en algún momento vas a caer. En algún momento te vas a desviar. Porque eso que tú tienes fue por un fraude. Eso que tú tienes fue por mentiras. Eso que tú tienes fue por flojo, que acabarás de esta ganancia o esta ganancia. Y eso te enseño que no es así. Por lo tanto, lo vas a perder. Y así te mueres el último día con 10,000 millones de dólares en el banco. Como dice la palabra, allá donde vas, no va a haber banco que te lo haga valer. Oye, pero vaya con tu vida. Todo va a pasar al fondo del pastor Ramón. Así que procura las cosas eternas, no las cosas temporales. Decimos amén. ¿Cómo logramos entonces lo que decíamos al principio? Ser agradecidos con Dios, cumplir la gran comisión, andar con las señales que Dios nos da cuando tenemos la gracia. Y cuando tenemos el conocimiento de qué se trata la gracia a través de su palabra, vemos que para poder producir lo que el Señor quiere de nosotros es a través de sus dones. Y que los dones son repartido el Señor a cada uno de nosotros. Para que teniendo los dones en práctica, entonces nadie me desvíe. Si tengo discernimiento de espíritus, yo sé cuando viene el espíritu ese que me viene a transar. Yo sé cuando viene el espíritu de mentira. Yo sé cuando viene el espíritu de división. Yo sé cuando viene el espíritu de esclavitud al pecado. Porque tengo discernimiento. Yo estoy diciendo, Señor, dame ese don de discernimiento espiritual para poder yo decidir correctamente en esto. Que no sea mi carne, que no sea mi deleite, que no sea mi pensamiento, sino que sea tu voluntad. Y entonces empiezo a vivir en ese discernimiento. Y le pido, Señor, dame esos dones de sanidades. ¿Por qué? Porque quiero edificar a la iglesia. Quiero que vean el poder de la sanidad tuya. Y empezamos a ver los dones de sanidades. Empezamos a ver cómo personas sanan de SIDA. Cómo las personas sanan de hipertensión. En este caso yo, el Señor me sanó de hipertensión en septiembre del año pasado. Vemos cómo el Señor está haciendo grandes milagros. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en conocimiento de la palabra de Él, discerniendo qué es lo que nos quiere decir, para entonces caminar de acuerdo a Él. Yo no sé si tú quieres caminar de acuerdo al mundo, a lo que te dice el mundo, a como te lo dice el mundo. Lo que sí sé es que la mejor decisión que tú puedes llegar a tomar es quitando lo que te ha dicho el mundo de influencia, que esto es una religión, que esto es aburrido, que esto es esto, que esto es lo otro, por allá, sino que te enteres de la verdad y conociendo la verdad te hace libre de todo aquello que te va a obstruir tener una relación maravillosa y perfecta con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando estamos creciendo este nivel, podemos hablar de cambios que podemos constatar a través de nuestras vidas, y los que nos ven pueden decir, ahí hay algo sobrenatural. No es puro bla, 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 bla. Porque de bla, 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 dice, me como un taco. De puro estar hablando y hablando, mira, a los 2 minutos ya te vi cómo eres. Estabas hablando para la gloria de Dios y te vi cuántas maldiciones arrojaste.
Estabas alabando a Dios y te vi cómo maldecías a tus hijos. Estabas alabando a Dios y veo cómo hay coraje y odio en tu corazón. ¿Dónde andas? ¿En qué nivel estamos? Dios quiere hacer un gran cambio en tu vida. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Necesitamos que haya un cambio en mi vida. Yo constantemente le digo al Señor, cámbiame. Cuando vino la cirugía, Señor, si tú no has permitido la sanidad es porque quieres que cambie algo. Y ha cambiado muchas cosas en mi vida. Yo que me creía humilde. Ah, no es este. ¿Está bien todavía? ¿Lo armaste bien? Porque el David me lo desparejó todo. ¿Eh? ¿Sí? Estoy pidiendo ese cambio en mi vida. Porque a veces nos vamos en un rol que pensamos que ya vamos bien y para el otro no. ¡Ey! El Señor dice, bájale 3 rayitas, 6 rayitas, 20 rayitas, bájale. Está haciendo tus ideas, tus pensamientos, bájale. Vete. Acompáñame un rato a escudriñar las escrituras. Señores, que ya me lo sé. Cállate. Vamos a ver. No dices eso. Vamos a ver otra vez, despacito, más despacito. Ya no leí despacito, léelo más despacito. No, eso soy yo. El Señor te dice muy amablemente, ¿verdad? Así como le digo a Zenet, que siempre acepta todo lo que digo. Entonces, vámonos despacito, vamos viendo. ¿Ven? Cómo el Señor quiere cambiar tu vida. ¿Cuántos quieren que haya un cambio en su vida? ¿Cuántos quieren que haya un cambio en su familia? ¿Cuántos quieren que haya un cambio en la sociedad? Entonces estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con el Señor. Vamos al tercer nivel. Este se llama viviendo en santidad, consagrados a Dios. Vaya otra vez a 1 Corintios, al capítulo 1, versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Bien, 1 Corintios 1, 8 y 9 dice, el cual también os confirmará, ¿hasta cuándo? Para que seáis ¿qué? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense cómo Dios es un Dios de orden perfecto. La Escritura está perfectamente alineada, tiene un orden maravilloso. No está así, a ver qué me cae, ¿no? A ver qué escribo. Tiene un orden perfecto cuando tú entiendes qué es lo que te quiere enseñar el Señor. Te quiere enseñar del tiempo de cambio, ahorita nos está llevando en un orden perfecto de algo que se escribió, que tiene muchas cosas que enseñarte, pero una cosa que te quiere enseñar el día de hoy es que haya un cambio, que es tiempo de cambio y el tiempo de cambio se origina o debe originarse primeramente en nosotros. Así que este tercer nivel en que nos habla de santidad, nos habla de consagración total a Dios, pues el versículo nos dice que nos confirma hasta el fin, para que seamos ¿qué? Irreprensibles. ¿De qué está hablando eso? De santidad y de consagración, porque dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando llegamos a este nivel, es que estamos perfectamente seguros de que realmente el primer nivel en cuanto a adoración a Él, en cuanto a agradecimiento a Él, lo estamos llevando a cabo. Estoy convencido, tengo en primer lugar aquí el don de Dios en cuanto a cómo me rescató y cómo me salvó, me da la vida eterna, que no le voy a pagar con nada, porque esto es por gracia, por medio de mi fe, y creo que yo soy salvo y tengo la vida eterna, y por eso estaré eternamente agradecido a Dios, y con ese agradecimiento a Dios tengo la disposición puesta delante de Él, y le voy a decir todos los días, Señor, dime qué quieres que haga, y yo no voy a chistar, yo no voy a poner ningún pretexto, yo voy a hacer lo que tú me digas, porque eso es más importante que cualquier plan, que cualquier estratagema, que cualquier modelo que el mundo me quiera influenciar. ¿Decimos amén? Entonces, cuando tenemos ese primer nivel de agradecimiento, y después tengo el segundo nivel, es decir, he estado escudriñando la palabra de Dios, tengo el conocimiento de su palabra, tengo el entendimiento de su palabra,
lo estoy poniendo en la práctica, estoy permitiendo que el Espíritu Santo afecte verdaderamente mi vida y haya ese cambio dentro de mí, entonces podré constatar que de parte de Dios estoy bien diseñado y Él me proveerá de todo lo necesario, llamados, que se llaman dones, que es el poder de Dios en mí para poder cumplir el propósito por el cual fui enviado a este mundo. De esta manera yo empiezo a caminar en el Señor. Ahora sí, me empiezo a ocupar de la voluntad de Dios. Y ocuparme de la voluntad de Dios quiere decir sirvo a Dios para servir a mi prójimo. Cuando mi mente y todo mi ser está ocupado en ello, ¿qué estoy ocasionando en mi vida? Me estoy guardando de la influencia de los cambios del mundo. Me estoy guardando de la influencia de Satanás para pecar. Estoy guardando mi corazón de todos malos pensamientos. Estoy guardando mi vida que se pierda, que se desvíe y se vaya por la puerta amplia. Yo sigo el camino hacia la puerta angosta, porque he entendido que el fin de todo esto es que Jesús me quiere presentar irreprensible delante del Señor, para que se cumpla también lo que dice la Biblia en cuanto a que tenemos que estar con el conocimiento de la palabra, pero usando bien esta verdad en nuestras vidas para pasar como obreros aprobados delante de Dios. Decimos amén. Y entonces estamos bajo la voluntad de Dios, bajo el cambio de Dios, no bajo la voluntad del hombre, no bajo los cambios que el hombre me esté dictando. No que ahora vamos a saltar para la izquierda, ahora vamos a saltar para la derecha, y ahora vamos a hacer para arriba, y ahora vamos a hacer para atrás, y ahora para adelante, y ahora que vamos a esto, y ahora que vamos al otro. ¡Hey! Estamos bajo la voluntad de Dios. Estamos, porque digo iglesia, estamos. En este nivel es el mejor nivel que nos llena de esperanza y de grandes cosas inspiradas por el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque tenemos un corazón dispuesto a vivir en santidad, un corazón dispuesto a consagrarnos a Dios. Y entonces podemos ver grandes bendiciones a nuestra vida y podemos ver grandes milagros delante de nuestros ojos. Si tomamos en cuenta estos tres niveles, vamos a entender a vivir en el cuarto nivel. En el versículo 10 del capítulo 1, versículo 10 del capítulo 1, dice, y con este versículo vamos a ir viendo cómo, si se van cumpliendo los tres niveles anteriores, es que podemos estar en este nivel, en el cuarto nivel, que es alcanzando la unidad de la iglesia. Dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y hoy el Señor me llevó a esto, porque la pregunta es: Señor, ¿de qué cosa tenemos que hablar todos? Vamos a hablar de milagros, vamos a hablar de proezas, vamos a hablar de los dones, vamos a hablar de los ministerios, vamos a hablar de la escuela bíblica, vamos a hablar de los campamentos. ¿De qué vamos a hablar? Y entonces me llevó al principio. ¿Qué fue lo primero que te enseñé este día para que lo compartas? Y entonces me llevó al primer nivel. Cuando tienen un corazón agradecido, me dije, todos tienen una misma forma de hablar en ese sentido, que es lo más importante. Cuando la iglesia pone en primer lugar su agradecimiento a Dios, quiere decir que esa iglesia está consciente de dónde fue rescatada, a qué precio, qué es lo que tiene ahora, que se goza ahora, que es la salvación y la vida eterna. Cuando hablan de una misma cosa, es cuando todas las almas, lo primero que se viene a sus mentes es: gracias, Padre, por rescatarme de esa vana, mala y perdida forma de vivir. Porque lo hiciste por amor y por medio de tu gracia, del poder salvífico que hay en ti a través de Jesús. Yo puedo decir que soy salvo porque lo he creído en mi corazón. No me has puesto penitencias, no me has
esto, tal o cual cosa para ser salvo. Tu Espíritu Santo amablemente trató con mi vida. Me llevó a que tuviera la disposición de conocerte, al único Dios vivo y verdadero, a conocer tu misericordia y tu amor, a conocer el gran milagro de la salvación. Y fue cuando yo reconocí que mi condición pecadora no la podía borrar con nada, que ya tenía que decidir dejar los pretextos y las justificaciones a un lado, que mientras que no dejara eso, no podía estar en ese primer nivel. Y es necesario que la iglesia, toda la iglesia entienda esto, que hablemos una misma cosa, que realmente estemos agradecidos con Dios. Porque si estamos agradecidos con Dios, Dios no tiene ningún problema para estarte bendiciendo con sus dones y todo lo que Él quiere y tiene preparado para ti. Pero si no tenemos un corazón agradecido, nunca llegaremos a tener conciencia de lo que es un compromiso con aquel que nos creó, con aquel que nos amó, con aquel que nos salvó. Dile a la iglesia, y es lo que les estoy diciendo. Hablar a la iglesia de las mismas cosas es cuando estamos en este primer nivel, cuando hacemos conciencia de nuestro agradecimiento a Dios y le decimos: Señor, cueste lo que me cueste, hoy quiero agradecerte, quiero hacer conciencia de lo que tú me salvaste. Ya no voy a pecar, me cueste lo que me cueste, no voy a pecar. Basta del pecado, basta de estar de esclavo del pecado. Rompe las cadenas, tú ya las rompiste. ¿Por qué yo insisto en unirlas? Sigo pecando y pecando y pecando, fornicando, adulterando, transando, mintiendo, odiando, codiciando. Sigo haciéndolo en mi vida. ¿Dónde está el agradecimiento a Dios? ¿Dónde puedes decir que agradeces a Dios? Hablemos una misma cosa. Y cuando la hables, fíjate bien de no blasfemar el nombre de Jesús. Hay un cambio preparado para ti el día de hoy. ¿Lo aceptas o lo rechazas? No hay de dos, no hay más de dos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere cambiar tu vida. Porque es lo único que va a permitir la certeza de que tantas almas que están pecando, tantas almas que se están perdiendo, vengan y se conviertan a Jesús. ¿A quién va a usar el Señor? A su iglesia. Pero una iglesia que tiene un corazón agradecido, que está consciente de que Él es Rey, Él es Señor. Él tiene el señorío sobre todas las cosas y sobre tu vida. Pero está diciéndote a ti que tú tienes que decidir si le permites ese señorío sobre tu vida, o que tú sigas dejándote influenciar por lo que te dice el mundo. El mundo te va a decir siempre todo lo contrario a lo que es la palabra de Dios. Tú decides hoy. Sé que has entendido esta palabra. No hay ningún pretexto ni ninguna justificación terminado este momento para que tú digas: algo no entendí, algo no. Sé honesto con Dios y dile: no quiero ahorita. Pero mejor glorifica el nombre de Jesús y dile: sí, cueste lo que me cueste. ¿Sabes qué te va a costar? Nada más incomodar tu carne. Eso es lo que te va a costar. Pero más vale que incomodes tu carne el día de hoy y que no tengas incomodado tu alma y tu espíritu por toda la eternidad. Más vale que incomodes tu carne hoy, pero puedas ver a muchas almas que se salvan porque tú has decidido seguir el camino de Dios y no copiar los modelos del mundo. ¿Por qué no copias? Y más copiar, no me gusta la palabra. ¿Por qué no dejas que Cristo, la obra de Cristo, sea en ti y te muestres al mundo valientemente y le digas: esto es la verdad, esto es el modelo, este es el cambio que debe generarse en toda persona? Ya no
de parte de Dios. Así que si decides incomodar tu carne, te doy un aplauso. Incomódala todos los días, porque todos los días la vas a traer puesta. Y todos los días te va a estar diciendo, oye, pero deleítate tantito. Mira, tantito, no pasa nada. Mira, una vez no pasa nada. ¿Cuántas veces fui engañado por eso? Yo me dejé engañar. Tremendos errores. En estos días hice remembranza de cuántas ocasiones tontamente estuve a punto de perder la vida. Y Dios estuvo ahí. Por tonterías. ¿Cuántas veces me sentí cuánta manera? Y Dios estuvo ahí. ¿Cómo no le voy a agradecer? ¿Cómo no voy a tener un corazón dispuesto a Dios para servirle y amarle? El que me ama es el que guarda mis mandamientos. El que no me ama, pues no está de acuerdo conmigo, no hace mis mandamientos. Los mandamientos de Dios dice que no son gravosos. La voluntad de Dios no es gravosa. La voluntad de Dios es perfecta. Todo lo que haces bajo la voluntad de Dios te origina, te causa efectos perfectos. ¿Seguimos? Y que no haya entre vosotros divisiones. Si tú aplicas el segundo nivel en esto, cuando tienes el conocimiento de la palabra de Dios y la experiencia de la palabra de Dios, entonces ya no andas diciendo, es que tú eres de esto, tú eres de los otros, tú eres de acá, yo soy de allá. Es que ustedes llevan una doctrina así, es que ustedes esto para acá. La palabra de Dios no se puede meter, no se debe de meter en la mesa la discusión. La palabra de Dios tiene el señorío de quien es el dueño, que es Dios. No hay doblez en la palabra de Dios. No hay variación en la palabra de Dios. No hay imperfecciones en la palabra de Dios. Cuando tú te dejas ser guiado por la palabra de Dios, estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y en eso hay perfección. Entonces podrán venir con muchas invitaciones, podrán venir a tu vida con muchas cosas, que ande para acá, que andes para allá, que pone el 4, que pone el 5, que pone el 6, que pone el 7, que párate de cabeza, que prende 80,000 vedadoras. Nada te va a ocasionar que te dividas. Porque en primer lugar tienes agradecimiento al único Dios fiel y verdadero, suficiente Salvador, que es Jesús. En segundo lugar, lo conoces a Él por medio de su palabra. Entonces ya nadie te va a engañar, ya nadie va a hacer que tú te tiendas a una corriente o a otra corriente religiosa. Ya no va a haber divisiones. Tu cuerpo está dividido, dejaste tu mano en la casa, o tu pie derecho se fue al malecón, ¿verdad que no? Estás completito aquí. Bueno, así quiere Dios que andemos como iglesia, que no tengamos divisiones. Para entonces dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es cuando alcanzamos el nivel 3, viviendo en santidad, viviendo consagrados al Señor. Y cuando estamos viviendo estos 3, es que estamos viviendo el 4, la unidad de la iglesia. Esta mañana yo sé que te has evaluado. No me atrevo a decir cómo saliste. Sería un insulto y una ofensa para ti. El que conoce los corazones es Dios. Lo que sí te digo con toda responsabilidad, eso es una verdad para tu vida. Y es una verdad que quiere ocasionar un cambio en tu vida. Un cambio que lo vas a agradecer por toda la eternidad. Un cambio que necesitamos todos. Un cambio que ya no puede esperar o no debe esperar. Porque si queremos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo no le puedo decir, ni quiero decirle, ya que viniste, espérate. Si viene una alta personalidad, no le va a decir ahorita a usted, espérate ahorita, no, vente mañana. Si en el mundo le damos prioridad a las altas personalidades, ¿por qué el día de
yo quiero que cambies mi vida. Yo quiero que cambies mi interior. He entendido muchas cosas con esta palabra. Y a menos que cambie yo, no podré disfrutar ningún día de los que restan en mi vida. No vuelvo a decir cómo está el mundo cuando no he hecho conciencia de cómo estoy yo. No vuelvo a decir que cambie todo cuando no he cambiado yo. Por eso te digo, amada iglesia, todos el día de hoy, la misma pregunta nos está haciendo nuevamente el Señor. ¿Cómo queremos que venga el Señor hoy? Aquí está, ¿eh? ¿Cómo quieres que se dirija hacia ti? ¿Con vara? ¿Con la vara de la corrección? ¿O con amor? ¿Con mansedumbre? ¿Con misericordia? Yo quiero que venga a mí con amor, como siempre. Y el hecho de que venga con vara no es que sea un Dios malo. Es un Dios justo. Es algo que se nos olvida frecuentemente. Dios está dispuesto el día de hoy. Como dice su palabra, hoy borro todo. Hoy olvido todo. Empecemos una cuenta nueva. Déjame transformarte en tu imagen y semejanza. Escucha lo que te está diciendo Dios. Dios te está diciendo a ti, déjame transformarte a tu imagen, a su imagen y semejanza. Ya le hiciste caso al mundo. El mundo te lo dijo y inmediatamente dijiste sí. El mundo dije, déjame cambiarte para hacer eso, sí. Ahora déjame vestirte así, sí, me dijo vestir así. Ahora habla de esta manera, sí, hablo de esta manera. No pusiste ningún pero. No pusimos ningún pero. Hoy estamos ante el Rey de Reyes. ¿Qué le vamos a contestar? ¿Está en tu corazón la respuesta? Hoy se la puedes decir. Dios te ama. Dios nos ama. Y esto que el Señor nos ha hablado de hoy, efectivamente, son tiempos de cambios. Pero ya deja de estar en los cambios del mundo. Mejor dile a Dios, yo quiero estar en el cambio que tú quieres producir en mí. Me acabo de enterar o acabo de recordar que tú no haces acepción ni excepción de quienes creemos en ti. Si hay un don ahí esperándome, hay dones esperándome, hay una gracia esperándome, voy a dejar todo eso a un lado y voy a recibir lo tuyo. Y entonces sí, no tendré ningún problema para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Para aquellos que crean se bauticen. Y aquellos que se bautizan, seguir enseñándoles todo lo que tú me has enseñado, que lo guarden, que lo pongan en práctica. Porque tengo una gran motivación. Dices que tú estarás conmigo y si has estado conmigo. Me has guardado de todo. Yo quiero tener un corazón agradecido. Yo quiero tener una vida activa por el efecto de tu palabra, de tus dones dentro de mí. Yo quiero ser una persona viviendo en santidad y consagrada a ti. Y quiero ser ese factor de cambio en donde la iglesia ya no veamos divisiones, ya no veamos fronteras entre uno y otro, sino que veamos un solo cuerpo y una sola cabeza, que es Cristo el Señor. Te voy a pedir que te pongas en pie. Así que gracias. Gracias, gracias. Gracias, Dios. Abra su corazón. Abra su corazón, todos abran su corazón. Cierre sus ojos, para que no se distraigan. Este es el momento más especial de la reunión. El Rey de Reyes está delante de ti. Está delante de tu corazón. Y te va a hacer nuevamente la pregunta: ¿cómo quieres que venga a ti? ¿Con vara o con amor? Respóndele. Respóndele a él.
¿Estás consciente de que te has dejado influenciar no por mí? Y eso es lo que ha originado lo que tú eres en su mayor parte en este momento. Y ahí tú le respondes. Y el Señor te va a decir una buena noticia. El hecho de que lo reconozcas es muestra de arrepentimiento. Hoy queda todo perdonado. Hoy queda todo borrado. Y el Señor te va a decir esto, o te dice esto: bienvenido a la familia celestial. La familia que ha tenido un cambio, el cambio del Espíritu Santo. La familia que me sirve para que muchas más almas se conviertan y salgan de las maldiciones que han tenido durante toda su vida, y salgan de la esclavitud del pecado, y salgan de esa condenación en la que están, y salgan de esa tristeza permanente. Aunque aparenten otra cosa, su corazón es triste, su corazón es amargo, su corazón al final del día está inquieto porque no hay esperanza, porque no hay paz. Dios te recuerda que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy nos está hablando a nosotros, la iglesia, para que en primer lugar se genere el cambio en nuestras vidas. Y entonces Dios no tendrá ningún problema para generar el cambio en esa sociedad. Conservemos la esperanza puesta en Jesús. Tengamos nuestros ojos en las cosas de arriba y no las de la tierra. Escudriñemos todos los días la palabra de Dios. Intimemos con el Señor a través de la oración. Estemos pendientes de los cambios que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y procuremos estar unidos, pues su palabra lo dice, que es delicioso ver a la iglesia junta y en armonía, que quiere decir unidad, porque en esa unidad, dice, ahí es donde derrama bendición y vida eterna. La iglesia necesitamos bendiciones de Dios. La iglesia necesitamos la presencia de Dios. La iglesia necesitamos cambiar primeramente nosotros, pero escogiendo el cambio que nos da Dios, no el cambio que nos ha ofrecido el mundo. El mundo no tiene la razón, ya no te dejes engañar. La única verdad es Jesús, y Él nos libra de todo engaño. Si tú lo hiciste, dale la gloria a Dios. E inmediatamente el efecto de Él es amor, paz, gozo, fe, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Es el fruto del Espíritu Santo haciendo efecto en tu vida. Eso significa vida. Consérvalo en tu corazón y permítete todos los días decirle: Señor, cámbiame, cambia mi vida, cambia todo lo que tengas que cambiar en mi interior. Ayúdame y dame la fortaleza para no desviarme ya nunca jamás. El Señor te va a bendecir todos los días de tu vida y su misericordia te alcanzará. Pero si quieres alcanzar el reino de Dios, las riquezas del reino de Dios, los milagros, las grandes bendiciones de parte de Dios, deja que Él cambie tu vida. Una nueva criatura serás si estás en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas, las que pasaron, quedan atrás.